Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro humano y académico. Aunque cuando hablamos de académico, sin duda nos referimos a lo humano, ¿no? En nombre de la UTPL, Universidad Técnica Particular de Loja, Cátedra Fernando Riello, Dirección General de Misiones Universitaria, en este caso la asignatura de Antropología Básica, modalidad presencial, les damos la más cordial bienvenida. A los paralelos O, B y N, que veo que todavía no han llegado, ¿no? Seguimos con la programación del curso de formación humanística y espiritual que iniciamos desde octubre con diferentes paralelos. Y cada paralelo analizó el contenido que le correspondía a esa semana. A ustedes le corresponde la semana 14. El tema es sobre el humanismo de Cristo. Entonces, la semana 14 y 15, según el plan docente, se refiere a un tema muy, pero muy importante e interesante como es el humanismo de Cristo. En esta oportunidad tenemos la dicha y de verdad la gran oportunidad de escuchar las palabras del padre Milko Torres. Aquí está con nosotros, docente del paralelo B de fisioterapia, creo, y nos hablará sobre este tema. Un título muy especial, ¿no? Disculpen, es la pedagogía de Jesús. No es una casualidad, si cuando hablamos de Jesús nos referimos al maestro, ¿sí? Y por lo tanto vamos a ver de qué se trata y qué es lo que nos va a llamar la atención. Vamos a escuchar atentamente al Padre y al final formularemos las preguntas para poder disipar dudas e inquietudes que suscitan estos coloquios, ¿no? Esta conversación entre todos nosotros. Inicio, si el Padre me permite, con leer una síntesis curricular del Padre Milko René Torres Ordóñez. Doctor, PhD en Literatura Latinoamericana, doctor en Teología Bíblica en la Universidad de Navarra, magíster en Gerencia y Liderazgo Educativo en la Universidad Técnica Particular de Loja, maestrante en Escritura Creativa, Universidad de Salamanca, docente investigador UTPL, profesor de Sagrada Escritura, formador de seminarios y párroco, articulistas de Crónica de Loja y El Mercurio de Cuenca, delegado pastoral bíblica de la diócesis de Loja. Bueno, en honor a tiempo y vamos a prestar mucha atención a las palabras que va a compartir y nos va a dirigir el Padre Milko Torres. Adelante, Padre. Bueno, muchas gracias por la presentación. La doctora Pirina, gracias. Compañeros también aquí presentes, jóvenes. Siempre es una alegría, un motivo muy especial de compartir con ustedes estos temas que son muy humanos y muy, pero muy actuales. El tema de la pedagogía de Jesús, que de por sí es un tema también amplio, pero que nos dará a nosotros igualmente muchas luces para conocer un poco más al gran maestro, a Jesús. Bueno, como siempre yo acostumbro con los jóvenes con quienes comparto las asignaturas de antropología básica, mi forma de expresar no es muy convencional, ¿sí? Me gusta ser muy interactivo, creativo y quizá un poquito como romper las reglas, ¿no? Así que no se asustarán por todo lo que vamos a hacer esta mañana. Y les pido en primera instancia que no estemos tan atrás, llegamos un poquito hacia adelante. Por no tener la verdad, compañeritos, jóvenes, siéntense lo más cercanamente posible, porque así, como estamos pocos aquí,
igualmente pues interactuamos mejor, ¿no? Tanto los que están por allá, en este lado, ¿no? Siempre ubíquense adelante, ¿no? Pues agradezco mucho su gentileza, su cooperación. Cuando vamos a veces al cine, buscamos siempre el sitio como más alejado, ¿viste? Para ver mejor. Bueno, pues aquí no estamos en un cine, pero sí estamos en la universidad con esa finalidad muy particular de interactuar y de conocernos un poco más. Es el ámbito, ¿no? Es el ámbito concreto de esta querida universidad. Bien, después de esta presentación un poco especial y muy detallista, agradezco mucho, pero quiero empezar planteando la temática, ya la indicamos hace un momento, pero quizá en función de primero utilizar algunos recursos, llámese sentidos o facultades. Primero, la memoria. Vamos a recordar. Luego también vamos a oír, imaginarnos algo. Y tercero, obviamente, lo que es el sentimiento. Esos aspectos son tan importantes en una pedagogía. Y Jesús siempre las utilizó. Siempre utilizó esa pedagogía. Habéis dicho que se dijo, pero yo os digo, ¿qué están viendo? Los ciegos ven, los cojos andan, etcétera, ¿no? ¿Y qué sienten? Alegría, ternura, tristeza. Así que vamos a utilizar. Hay 20 diapositivas. Los que son curiosos como ustedes ahí van contando cuántas hay, para ver si se acaba pronto, ¿no? Así son ustedes los jóvenes. Son 20. Trataremos de culminar esto más o menos hasta las 10:50 aproximadamente. Tener un espacio para preguntas que seguramente se van a suscitar de parte de ustedes. Así que este es el panorama. Voy aclarando también la dinámica. Un amigo mío que me ayudó, un amigo y también exalumno en el Seminario Mayor de Guayaquil. Una experiencia muy bonita con él. Vivo ahora en Guayaquil. Les comento un poco para romper el hielo. Teníamos 3 horas de clase largas, ¿no? Pesada. En Guayaquil, intensa. Hacíamos una pequeña pausa y él, recuerdo que una vez en la mitad, en esa pausa que hubo, se acercó y habló conmigo y me hizo una consulta. Como joven, dice, no estoy muy seguro de seguir en el seminario y seguir hacia la vida sacerdotal. La pregunta obvia, ¿por qué? Estoy enamorado. Yo te felicito. ¿Serio? Claro. Y estás enamorado, es un buen signo. Y no te preocupes, si ves que tu vocación no es esta, tranquilo. Nadie tiene que decirte lo contrario, tú eres libre. Y salió. Por algunos años me encontré con él en algún lugar. Dice, padre, a los años, digo, sí, ¿qué haces? ¿Volviste al seminario? No, me casé. Soy muy feliz. Él es un joven, docente también, en un colegio de Guayaquil, que queda junto al seminario mayor, es un colegio comisional. Él trabaja igualmente en diseño gráfico. Entonces, todas las diapositivas que yo tengo, hago para estos eventos, como ahora, en otros lugares me las hace él. Y es muy didáctico como maestro, ¿no? Entonces me dijo, padre, yo le puse el fondo negro, oscuro,
Y yo le pregunto, ¿y por qué oscuro? No más claro. Me dice, porque imaginémonos una pizarra clásica. Anteriormente las pizarras, se acordarán cómo eran, ¿no? No son como ahora, blanquitas. Antes eran verdes o negras, o se escribían con tiza, en fin. Entonces, dice usted, imagínese en el tiempo de Jesús, no había esto, pero más o menos algo queremos recordar. Así que, bien, ese es el primer contexto, ¿no? Una experiencia por ahí también un poco ya actualizando los sentidos. Yo tuve un maestro español cuando estaba con los jesuitas en Quito, muy exigente, pero muy santo. Y cuánto yo le agradezco a él esa santidad y esa exigencia. Él me decía siempre, tienes muchas cualidades, pero eres un poco dejado. Y tengo que exigirte para que des todo lo que tienes. Así que me corregía mucho. Una vez, por un apuro, nos pasa a todos también, apurado, dejé mi cuarto sin tender la cama ni arreglar el cuartito, obviamente. Y justamente el padre entra, casi nunca entraba. Este día justo va y entra y al regreso encontré una nota que casi me da un patatús. Y esto es el fin, dije, ya de aquí ya me voy. Él me llamó con cariño y me dijo, mira, Minko, te repito una vez más, es una décima vez que digo lo mismo, que tiene muchas cualidades. Pero sucede con esto, algunos que están enfermitos, con una pequeña inyección, ya, se curan. Pero tú ni con eso te estás curando. Tengo que poner una vacuna como de caballo, para que así respondas. Para mí fue duro, fuerte, pero muy práctico. Miren, utilizo el recuerdo, mi memoria, utilizo también mi imaginación, velo al padre en blanco, español, vasco, colorado, y a sus años también, enojado, pero también muy tierno, y muy padre, muy papá. Bueno, muchas cosas más, pero eso para mí es fundamental. Bien, ahora sí, en el tema. Planteamos ahí como tres preguntas. La primera, segunda y tercera. Qué facilito, ¿verdad? La primera, ¿dónde aprendió Jesús lo que sabía? Pregunta que nos hacemos todos. ¿Y este padre quién me enseñó? ¿Dónde aprendió? Segunda preguntita. Vamos un poquito más atrás. Jesús maestro en los evangelios. Claro que sí. Buena noticia. Y Jesús siempre enseña. De los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, hay mucha enseñanza. Y tercera, Jesús maestro, según otro evangelio muy especial de Juan, tan joven como ustedes, el discípulo que tanto amaba Jesús. Ahora sí, sigamos. Ahora, con esta pregunta, nos inquietamos ayer y hoy. A sus contemporáneos les surgía la pregunta, desconcierto. Bueno, ¿y ahora dónde aprendió eso que nos enseña? ¿Cómo entiende letras sin haber estudiado? ¿Cómo así viene acá a hablarnos de cosas tan sabias? ¿Quién le enseñó? ¿Nunca fue a una universidad? ¿A un colegio? Quizá él acudió a lo que se llama en ese tiempo la Bet Midrash. Bet en hebreo significa casa y Midrash enseñanza, aprendizaje. Es la casa de enseñanza o la escuela en que
ellos fundamentaron su aprendizaje, lo hacían en función, obviamente, de la escritura, de la Torá, del Antiguo Testamento, la ley, profetas y libros sapienciales. Ahí aprendieron ellos a leer y a escribir. Ya los más avanzados, como Pablo, por ejemplo, tenía su maestro, digamos ahora su PhD, Gamaliel. Pero Jesús, ¿dónde aprendió? ¿En qué lugar aprendió aquello? Y se preguntan también, bueno, si es hijo del carpintero, si es hijo de María, si es hermano de Santiago, José, Judas, Simón, ¿cómo así? Y todo el mundo murmuraba y se escandalizaba. Así que la familia para Jesús es muy importante. El hogar es la mejor escuela de aprendizaje. Así que hablamos aquí fundamentalmente del tema del hogar. José, un hombre piadoso, como sus papás seguramente, su papá, o como su mamá. Ayer escuchaba el testimonio de un padrecito que está en el Cisne y contaba su vocación. Cierto día, a la mamá, que tiene 2 hijos que son sacerdotes, en el Cisne, están los 2 por allá, en el Cisne, repito, le preguntaron, oye, ¿usted no es feliz con sus hijos? Claro que soy feliz, pero estoy muy triste también, sufro mucho. ¿Y por qué? A mis hijos, los que no son padrecitos, me los cuidan. Pero a ellos, ¿quién me los cuida? ¿Quién me los protege? Por eso pido que los cuiden, que les ayuden. Es la familia. A los 12 años, en el templo, estaba sentado entre los maestros de la ley y les enseñaba. Y todos estaban con la boca abierta, estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. ¿Qué despertó en Jesús esa sabiduría? Primero, el contacto con la realidad. Aprendemos de nuestra realidad. Mis alumnos ya me conocen a mí. Muchas veces les he dicho de dónde vengo yo, dónde nací. En un paraíso, el más lindo del mundo, que es Catamayo. Ahí nací yo. Y tengo obviamente amigos, compañeros, estudiantes también, que son de Catamayo. Ahí nací. Entonces se pregunta, Padre Mirko, su familia, es la realidad, el entorno, la gente, costumbres. Todo eso también en Jesús determinó su aprendizaje. Utilizaba por ello las parábolas de lo que él obviamente veía, la vida común, la agricultura, la parábola del sembrador. Todo eso Jesús miraba, era muy observador, aprendía y también enseñaba. Era un maestro y él lograba captar la atención. Utilizaba muy bien el oído, memoria y el sentimiento. Uno dirán, pero qué bien, qué bonito que habla él, tanta sabiduría. Y muchos le seguían. También en Jesús es fundamental la intimidad con Dios Padre, a través de la oración. En este tiempo en que la familia está muy, pero muy cuestionada, la autoridad paterna como que está muy débil, no hay diálogo entre hijos y padres. Jesús enseña a dialogar con su Padre del cielo y también a orar. La oración es muy necesaria.
ese encuentro necesario nuevamente con Dios. La experiencia de ver a Dios como su Padre, eso también fortalece, muestra a los demás quién es el Padre, cómo es Él, cómo habla la palabra Abba, que designa esa cercanía tan profunda con su Padre. Por eso, Jesús, pobre y humilde, no tenía tantos recursos económicos, y sin embargo, pues, tenía tanta sabiduría, incluso más que muchos otros por acá. Punto siguiente, importancia de la pedagogía de Jesús. Aquí vamos a marcar algunos aspectos. Es la forma. Una frase muy típica de los jesuitas, yo me formé con ellos, algunos estuve con ellos, es esta. Cada maestrillo con su librillo. ¿Qué significa esto? Cada maestro con su pedagogía. Tengo como 30 años de ser docente en seminarios, universidad, en fin, tantos lugares. Y eso también nos da libertad para actuar. No soy muy convencional. La forma no es tan clásica, pero sí con autoridad, con criterio. Ustedes, los alumnos, sabrán perfectamente cómo soy yo con ellos en las clases. Dialogo, bromeo, algunos se duermen o un chocolate. Ya. Y pasamos muy bien. Hacemos algo por Navidad, un regalito. Y muy bien, muy contentos. El docente no es una autoridad en la clase, es un guía, es un amigo. Y Jesús era justamente eso. Y por eso a él le seguía mucha gente por acá. La manera como enseñaba, diferente de los escribas y también de los fariseos. Claramente aquí, Jesús habla de lo que siente. Un amigo que me acompaña, en mi casita yo vivo con una familia misionera, son 2 ángeles que están conmigo todo el tiempo. Ese padre hablará hoy día de lo que dice su corazón. Mira lo que está escrito aquí. Y ambas cosas son importantes, ¿no? Y no me pierdo. Lo que su corazón dice. Esa es la mejor manera de llegar a ustedes jóvenes. Así que Jesús contaba, compartía su vivencia, enseñaba desde lo que él vivía. Y por eso, dice un autor, que la actividad pedagógica de Jesús fue impactante hasta hoy. No hay maestro más grande y más importante que Jesús. No hay otro. Nadie lo ha superado. ¿Por qué? Por su contenido y sobre todo por su testimonio. Es el gran pedagogo, insuperable. Así que este tema que hablamos ahorita se marca en principios humanos y pedagógicos, porque primero está la persona y luego está la ley. ¿Qué dice Jesús en sábado? ¿Qué se permite? ¿Qué es más importante? ¿El hombre o la ley? El hombre. A la pecadora, se llamaba la Magdalena, todo el mundo le critica, pero esta mujer ha comprado un perfume carísimo y es pecadora, prostituta. Sabemos lo que es. ¿Cómo así vino a juntarse con este hombre? Jesús claramente dijo, al que mucho ama, mucho se le perdona. Mujer, nadie te juzga. Levántate
vete y no peques más. ¿Ven ustedes? El corazón misericordioso, muy cercano. Punto siguiente. Maestro que enseña. Jesús, maestro que enseña. Siempre aparece Jesús enseñando. Dice Marcos 1:21, llegaron a Capernaum, y el sábado en la sinagoga enseñaba. Ese era su papel, su rol. Siempre maestro. Un estilo que siempre hasta hoy nos seduce, porque debe tener un corazón muy sencillo. El maestro debe tener un corazón sencillo, no prepotente, no soberbio. Pasa que no es que yo sé más que ustedes. Cuidado. Es un error terrible pensar así. Quizás usted sabe más que yo. Claro que sí. La sencillez, la claridad, la cercanía. Él aquí le escogió a gente sencilla, a Pedro, Juan, Santiago, a Judas, el que lo traicionó. A él los escogió. No tenían estudios. Pedro era casado, tenía suegra. Y dicen por ahí que la hija de Pedro, y la esposa también, lo acompañaban a Jesús. ¿Ven ustedes? Siempre era cercano y con mucho amor. Así que esos elementos hoy son tan actuales en la práctica educativa. Una buena enseñanza modifica la experiencia de vida. Queremos que los jóvenes, ustedes, vean a Jesús el Maestro y que su vida vaya cambiando. Yo ahora soy estudiante como ustedes, les he contado. ¿Y cuánto valoran los profesores? Los que ya murieron, los que están todavía, aunque sean ancianitos, pero viven todavía. Un saludo. Hola, ¿cómo están? Me tratan con cariño, me abrazan mis profesoras. Yo mejor que me abracen, ¿no? Estoy muy feliz, contento. Así que es la cercanía de Él. Así habla Jesús y así enseña Jesús. Y así también acompaña la vida de cada uno de ellos. La enseñanza de Jesús. Alguien me pregunta, me parece que fue Juan, maestro, ¿dónde vives? ¿Quieres saber dónde vivo? Ve y lo conocerás. Desde ese día, Jesús se quedó con ellos, la inversa también, para toda la vida. ¿Dónde vives? Vengan y lo verán. En un lugar sencillo, tal vez en Capernaum o en la casa de Pedro, que era su gran amigo, posiblemente. Así que comunicaba a Jesús. Jesús siempre invitaba a predicar y a enseñar el mensaje. Vayan por todas partes y anuncien la buena noticia. Pero más que cosas intelectuales, una experiencia de vida. Con los chicos de psicología hablaba yo hace unos días, ayer concretamente, ayer el lunes. Hablaba justamente de esos temas, en el tema de la libertad y más cosas por allá. No somos robots, somos seres humanos. Y Jesús enseña siempre como ser humano. Punto siguiente. Maestro que acompaña. Vamos viendo cualidades de Jesús. Enseña, acompaña. Y eso es fundamental con Él. Jesús muestra su cercanía. Todo lo que sucedía a Él era motivo para una enseñanza. Cuando ve una viuda que está triste porque su hijo
ha muerto y lo van a enterrar, a sepultar. Él también se pone sensible, es tierno. Cuando le cuenta, mira, tu amigo Lázaro ha muerto. Dice San Juan que Juan lloró, que Jesús lloró. Que Jesús. Todo el mundo dice, pero mira, ¿cuánto le quería? Era muy sociable. Iba a visitar a su amiga Marta, María, a Lázaro, a Zaqueo. Oye, Zaqueo, voy a tu casa. Voy a comer en tu casa. Eso era Jesús. Siempre acompañaba. Nunca estaba solo, a excepción, obviamente, de orar. Y era manso de verdad, misericordioso con todos. El acompañamiento da alegría, porque es sincera. Una palabra de aliento, una palmadita, una sonrisa, dice mucho. Claro, enseña bastante. Así que el Señor Jesús siempre se está acercando al ciego, al leproso, a la pecadora, a aquel que le van a matar, apedreándole justamente. ¿Dónde están los que te acusan? Ninguno, Señor. Que no tiene pecado, lance la primera piedra. Ese es Jesús. Otro tema, maestro que orienta. Hemos visto ya esos aspectos acá. Enseña, acompaña, orienta. Si su mensaje no nos orienta, no es mensaje. Una palabra puede cambiar nuestra vida. Una buena palabra cambia nuestra vida. Pero una mala palabra, una mala frase, te acaba. Jesús por eso es consciente de lo que ve. Dice él, andan como ovejas sin pastor. Están desorientados. Y veo unas clases, muchos jóvenes alegres, dinámicos, otros tristes, desorientados, sin saber qué hacer, a dónde ir, qué necesitan. Una palabra que les ayude, que venga el camino para llegar al Padre, a Dios. Jesús dice, nadie va al Padre sino por mí. ¿Y cómo orienta Jesús? A través del amor, porque Él dice que ninguno se pierda, que nadie se pierda. En aquella parábola de la oveja perdida, hay 100, una se perdió. Y por esa oveja, que somos nosotros también, Jesús da la vida. Eso es importante. Caminar a la luz de su vida, pero también escuchar su palabra. Hay que escuchar su palabra. Vamos a ver el tema en los evangelios. ¿Cómo enseña Jesús? El punto 2. Maestro en los evangelios. Aquí hablamos de dos tipos de evangelios. Sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué sinópticos? Porque tienen una visión de conjunto de un mismo personaje y hechos. Prácticamente hablan de lo mismo, pero con enfoques diferentes. En cambio, San Juan ya es más concreto, específico, en su manera también de tratar las cosas. En los sinópticos, en Marcos, Mateo y Lucas, hay un cambio en todo sentido, porque él, digamos que combate contra aquellas estructuras de poder. Él está siempre en contacto con los más rechazados, con los marginados. Ese es su público. Con ellos está Jesús relacionándonos siempre. Es muy didáctico. Anuncia, denuncia y le pronuncia sentencias, palabras, frases de amor. Siempre con la invitación
para ser misioneros, sobre todo en función también de esa unión nuestra con Dios Padre. Así va Jesús. Veamos entonces cómo nos va a nosotros naturalmente enseñando cada evangelio. Mateo es muy didáctico. Veamos Marcos. En Marcos Jesús hace muchas curaciones, hace muchos exorcismos, cura a muchos endemoniados y muchos lo buscan. Jesús comía con pecadores y publicanos. Pero él come y bebe con publicanos y pecadores. ¿Cómo así? ¿Qué dice Jesús? Los que están sanos no necesitan médico, sino solamente los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino solamente a los pecadores. Les da poder para expulsar demonios y anunciar la palabra. Y es contagiosa la pedagogía de Jesús también, según San Marcos. San Lucas, el Evangelio de la Misericordia, del perdón, de la paz, de la salvación, del Espíritu Santo. Hay alegría, dice Jesús en esta parábola del Padre que perdona, o también conocido como el Hijo Pródigo. ¿Qué dice Jesús? Este hombre, mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se perdió y lo hemos encontrado. Y el papá, con qué cariño, lo abraza, lo recibe, hace una fiesta con él, le da la mejor comida. No lo critica, no lo castiga de mala manera. Su mirada, su palabra, eso convierte a este joven en una persona también consciente. Hoy es importante cambiar nuestra actitud. ¿Qué dice el Papa Francisco? Una frase que aquí la voy a citar al menos en una partecita. Dice el Papa Francisco, decía él, uno se admira de los recursos que tenía el Señor para dialogar con el pueblo, para revelar su misterio a todos, para cautivar a la gente común con sus enseñanzas y de tanta exigencia. Un secreto es esa mirada de Jesús hacia nosotros. Cuando Jesús ve a Pedro, que lo traicionó, lo miró y Pedro lloró. Pedro lloró. Se dio cuenta de lo que hizo, de cómo se equivocó. Y también allá en el agua de Tiberías, en Galilea, le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que sí. ¿Me amas? Sí, Señor. ¿Me amas? Oye, pero ya 3 veces, cualquiera entiende. Apacienta mis ovejas. La triple negación se convirtió en una triple profesión de amor y de fe. Los gestos de Jesús como recurso de la enseñanza. Es importante aquí puntualizar también los gestos de Jesús. ¿Qué hacía él? Sanaba a los enfermos, tenía compasión, abrazaba a los niños que se acercaban a él, enseñaba con su manera de actuar a los discípulos, incluso los que no creían en él. Hoy también hay gente que no cree en él, que piensan que sabe mucho más que Jesús. A lo mejor sí. A lo mejor una vez una experiencia con un grupo de sacerdotes en la diócesis de Loja, en un salón grande, y hablaba de Jesús, la semana bíblica por allá. Y alguien dijo, no, esas cosas ya las sé, ¿para qué? Perdemos tiempo. Soberbia. Y muy bien, padrecito, usted sabe mucho. Aquí los ignorantes queremos aprender.
¿Verdad? Sí, sí, sí. Si padre, usted cree que sabe demasiado, pues no es de este planeta. ¿Qué hace aquí? Y se cayó. Así enseñaba Jesús. Su cercanía, su humildad, su autoridad, su obediencia al Padre. El centurión impacta a Jesús. Este hombre le dice que sane a su criado. Estaba enfermo. ¿Qué dijo él? No hace falta que vayas. Y una sola palabra, y mi siervo, mi empleado, quedará salvo. Dijo Jesús, mira qué grande es tu fe. Así que en la cruz también Jesús pide clemencia a Dios Padre. Perdona que no saben lo que hace. Entregó su vida por nosotros. Veamos algunos textos que evidencian los métodos y las técnicas de enseñanza de Jesús Maestro. Seré muy escueto, concreto. Primero, camina con ellos. Discípulos de Maús, caminaba con ellos. Les interroga, los interpela y también los sacude. Ahora también a través de sentencias, de dichos. Claro, una sentencia, por ejemplo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Una sentencia. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Ven ustedes, es una sentencia. Parábolas de Jesús. Una de ellas, ya mencioné hace un momentito, la parábola del buen pastor o del sembrador. Jesús con las parábolas quiere que entiendan, no solamente escuchen, entiendan, porque ustedes mirando no ven, y oyendo ni entienden. Es el maestro que tiene que llegar de muchas maneras al corazón, no a la mente, al corazón de cada joven. A mí me encanta trabajar con los jóvenes, me siento bien con ellos, soy feliz en las clases. Pero es complicado, porque siento, creo que les va a quedar a ellos, a ustedes jóvenes, conocimientos, posiblemente sí, va a ser la vivencia. Aquí en la universidad hay compañeros suyos, profesores, fueron mis alumnos hace algunos años. Uno de ellos, el otro día yo salía de clase, dice, padre, ¿a dónde va? Digo, voy allá lejos de Motupe, vivo por ahí en Motupe. Lo llevo. Dice, ¿qué curso da? Digo, este día, pues un día miércoles, doy a los jóvenes de fisioterapia. Ah, dice, mi esposa también o mi hija también estudia fisioterapia. Y qué pena que no esté en su clase. Digo, ¿y por qué? ¿Se acordaba? Fue mi alumno. Yo me acordaba muy bien. Después pensaba, claro, pues, era él como ustedes, inquieto, preguntón, atrasado, despistado, todo lo que quiera, pero bueno de corazón. Padre, cuando lo vea, lo lleva a donde quiera que sea. Qué pena eso, que mi hija no esté con usted. Yo me quedé con la boca cerrada. Recuerdos. Raquelito Ortiz fue mi alumna también. ¿Cuánto la quiero a ella? No está por aquí, pero la quiero mucho. Y me quiere también. Hay recuerdos hermosos de experiencias por acá. Entonces, justamente Jesús habla precisamente así. Habla también del reino, de la salvación, de la sabiduría, de lo que no es ser sensato, de la vida cristiana, del juicio. Muchas maneras también tiene él de enseñar. Su doctrina no es tanto moral, no, es profundamente vivencial. Él acompaña con palabras, parábolas, discursos. Finalmente ya en San Juan,
¿Qué enseña San Juan Evangelista? Comparte la vida con 12 jóvenes hombres en la montaña, en la sinagoga, en el templo, el pueblo, la calle, el lago, casas de familia, multitud. Cada uno aprendió de él, siempre con autoridad, siempre con amor. San Juan siempre repite esto. Hijitos míos, el mandamiento del amor es esto, ámense unos a otros. Cuando era viejito, ya para morir, San Juan escribía y hablaba del mandamiento del amor como una letanía permanente. Como Jesús nos amó, ámese también. Así que Juan imparte respeto y también autoridad con su testimonio. Un tratamiento muy especial. Juan llama a Jesús rabí, que es una categoría muy alta de maestro. Diga lo que siente con toda libertad. ¿Qué sienten ustedes? ¿Así? Ok. Muchísimas gracias por Padre Milko, por un maravilloso regalo del día de hoy. Ya vimos entonces Dios como hombre, ¿no? Como mortal, como nosotros, su experiencia de vida, y pudimos recorrer con esta presentación y con la maravillosa palabra del Padre Milko ese ejemplo y método que nos inspira cada día más. Estaba reflexionando y pensando, ¿no? En este mundo donde se habla de transhumanización y deshumanización, hoy lo tocamos un poquito en la clase, ¿no? Escuchar estas palabras, esta presentación es como una panacea, como volver a tomar un respiro para poder reflexionar, para sentirnos vivos. Y como dice el humanismo de Cristo, para tener Cristo como método y como ejemplo de vida. Todo esto está en el Evangelio. Hoy lo vimos de una manera espectacular y bien especificado. Entonces tenemos que dar las gracias por poder, por haber vivido estos momentos, una hora, pero una eternidad. Y una vez que salimos de aquí, seguimos reflexionando en esto. Y sobre todo, nuestra función como cristianos. No es solamente una función, una misión de los misioneros, de los sacerdotes, del Papa, no, de cualquier cristiano. Difundir estas palabras, más que todo estas enseñanzas. No es necesario ir a citar textualmente el Evangelio, sino hablar de esto y llevarlo a la práctica a través de la vivencia de cada uno de nosotros. Entonces, ahora sí, muchísimas gracias. Podemos pasar a las preguntas que ustedes seguramente tendrán, porque yo estaba de espalda a ustedes, pero escuché una energía, la máxima atención a las palabras del Padre Milko. Antes de iniciar con la pregunta, bienvenido, profesor Magister Franklin Wilcapi, también docente de antropología básica. Si tiene alguna pregunta a usted, profe, adelante. Buenos días a todos, señores estudiantes, buenos días, padre, buenos días. Primero, agradecerle por la
que ha sido muy clara y sobre todo creo que se ha pasado uno de los... gracias. Muchas gracias, muy amables. Primero, agradecerle, Padre, por la disertación del día de hoy. Y tal vez resaltar algo muy importante en el sentido de que se ha dado o se ha mostrado un modelo educativo desde la pedagogía de Jesucristo. Se ha hablado mucho del caminar de Jesucristo, pero hablar así específicamente del maestro, cómo él enseña, cómo él hace, incluso hablar de sus métodos, hablar de los signos que utilizaba, creo que ha sido muy, muy productivo. Llevar, creo yo, toda esta vida de Jesucristo a la práctica, llevarlo a nuestra vida, creo que es el reto que todos los cristianos tenemos. En este modelo pedagógico que usted nos presenta, Padre, el perfil de salida en este caso, ¿qué es lo que Dios quiere para el ser humano? ¿Qué es lo que Dios quiere para los hombres? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Creo que en clases estamos trabajando ahora sobre el proyecto de Dios, el plan de vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sueño de Dios para las personas? ¿Cuál es el sueño de Dios para los hombres? Muchas gracias. Gracias, Padre. Sí, yo creo que en función quizás de algunas palabras, frases. Primero, valores. Hoy se habla mucho de valores, muchísimo, pero que sean valores positivos. El docente no es autoridad, es guía. Yo prefiero hablar más bien de tutor, de facilitador. Así, los valores se van a interiorizar un poco más todavía. Luego también, otra palabra, urgencia. Hoy es muy importante, muy urgente, retomar, trascender en lo que al hombre de hoy, jóvenes sobre todo como ustedes, se nos está escapando. Es la dimensión humana, solidaria, fraterna y espiritual. Hay jóvenes muy humanistas, pero otros también muy individualistas. La cultura, la tecnología, todo de hoy está llevando justamente a eso. Es una salida ante esta crisis de valores. Vivimos ya en una cercanía a unas elecciones. Hay que pensar muy bien. ¿Qué vamos a elegir? ¿Cómo? ¿Y por qué? Hay que pensar, hay tantos candidatos, muchas opciones, pero pensemos realmente qué es lo más urgente para nuestra sociedad. Entonces la salida, dice el Papa, también hay que ir. El docente tiene que acercarse al estudiante, verlo como amigo. ¿Qué decían los futbolistas de la selección del Ecuador con el entrenador Alfaro? Es nuestro padre. ¿Qué decía él? Son mis hijos. ¿Ven ustedes esa cercanía de padre de sentirse hijos? Logró objetivos muy grandes. Pero si iba como, no, soy entrenador, usted no los vea por allá, cuidadito. ¿No? Eso motiva, eso ayuda, ¿no? Creo que de esa manera podía yo responder. No sé si respondí a sus expectativas. Ok, otra pregunta. Buenos días a todos. Yo quería consultar sobre, para usted, cuál es el mejor método, de acuerdo a las enseñanzas que nos acaba de exponer, usted considera para los docentes hacia nosotros estudiantes en esta época tan actual que está completamente distorsionado ciertos tipos de relaciones, como lo es docente-estudiante. Muchas gracias. Sí, yo lo pondría también a través de dos palabras claves. Bueno, siempre utilizamos con mis alumnos, amigos, palabras claves, ¿no es cierto? Hacemos trabajos en grupo y ponemos palabra clave y frase clave, ¿no? ¿No es cierto, Rosita, verdad?
por acá, que estoy viendo por aquí. Bueno, una primera palabra clave es el testimonio. El docente debe dar testimonio de vida. Eso es lo que más forma. ¿Y por qué le querían a Jesús? Porque enseñaba lo que vivía. No mentía. Si no hay testimonio de vida, un docente no es docente. Yo puedo decir, no roben, pero en mi casa, en mi vida personal, ¿cómo estoy yo viviendo? Otra palabra clave es la vocación. Ser docente por vocación. Eso es una diferencia muy importante. Vocación. O sea, ¿a qué me refiero con la vocación? Divertirte en las clases que das. Diviértete. Pásala bien. No eres amargado. No eres cansado. A mí me dijeron siempre, tus problemas quedan cuando llegas a la universidad. De ahí para allá es otra cosa. Pero si vienes con tus problemas, amargado, que no sé qué, no sé cuánto, ¿qué enseñas? ¿Cómo formas? No ven la pasión que le pones a lo que dices, preparas. A veces yo, perdón que hable de mi persona, en mis clases utilizo motivación inicial, como una canción no tan religiosa, de la libertad de Miguel Bosé. Y les pregunto, ¿qué piensan de eso? Me gusta la canción, me gusta la libertad, como la cantaba Nino Bravo así nos dice. Se motiva al estudiante para que vea también la realidad del docente y lo que pasa en la vida diaria. Entonces yo sintetizo esto, testimonio y vocación. Si no hay eso, ninguna enseñanza vale la pena. ¿Sí? Gracias. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, padre. Mi consulta va igualmente sobre la enseñanza y la pedagogía. Sobre todo en el campo de ciencias de la salud, se ve un poco más fría y menos interpersonal la enseñanza. Yo creo que en algún momento nosotros todos hemos de pasar por alguna época en la que nos toque ser docentes. Entonces, todos estos consejos de la pedagogía de Jesús son aplicables a nuestro campo. ¿De qué forma podemos hacerlo para que haya una mejor comunicación docente-estudiante? Sí, me parece muy bien. Usted tocó un tema que es muy importante, ¿no? A veces unos demás. Bueno, yo asisto frecuentemente con profesionales de la salud. Yo les he contado a mis estudiantes, en estos meses no me fui donde un psicólogo, neurólogo, nefrólogo, fisioterapista, de todo. Y aprendo mucho de ellos, sobre todo en la parte humana. De todos se puedo recomendar, incluso me preguntó recientemente. ¿Qué le dije a él? Gracias, doctor. Muy joven. Gracias, doctor. Sí me hablaré bien de usted. ¿Por cómo me trató a mí? Con humanismo. Nunca me dijo, págame mañana la consulta. Nunca me dijo eso. Quiero que usted esté bien. Cuando esté bien, ahí me paga o no me paga. De él, de aquí del ojo, y de otro de Guayaquil también, lo mismo. Que tenía sus estudiantes, tenía consultorio en Guayaquil, aprendían de él. Era muy estricto, pero muy humano. Decían, hagan las cosas bien hechas. Con todo respeto, llegaba el chico que me estaba atendiendo en la boquita, con esto. Sí, ya te llamo. ¿Qué decía el doctor? Perdón, me paró un poco feo, un poco duro, disculpe más, perdón, baboso. ¿Qué estás haciendo con tu paciente? ¿Qué te importa más? ¿Tu celular o la boca del paciente? ¿Para qué estás aquí? Perdón, que sea un poco duro. Eso es una gran diferencia en la parte humana. Que tú quieras volver con tu médico, que te valore. Este es un gran ser humano. ¿Qué pasa con mi nefróloga recientemente? Que la quiero mucho. Primera cuestión, te doy el abrazo. Padre, ¿cómo está? Te atiende muy bien y te da una bendición.
que pide la bendición, perdón. Ese es un buen profesional, muy humano. Yo no he visto eso. ¿Ven? La ciencia tan fría se convierte en algo que te llena y te cura mejor, pues. Claro, estoy súper bien ahora, contento. Me tocan 2 meses ir a la doctora tal. Muy feliz. Me pide que haga esto. Claro que lo hago. Con gusto, con alegría. Porque sé que me hace bien. Y llegas, ¡ay, qué bien! Usted está súper bien. Felicitaciones. Ven ustedes. Gracias. Perdón, el compañero. Fisiología, ¿no? Fisioterapia. Fisioterapia. Juan Carlos, Sí. ¿no? Que ellos quieren preguntar también. Claro que sí, gracias. Muy buenos días a todos. Padre, he notado también, no sé si se desvía un poco del tema, de la temática, pero ¿qué opina de los estudiantes o docentes que no tengan o inculquen lo que es ya no tener la fe, ya no tener fe en algo, simplemente vivir la vida por vivirla? Teniendo en cuenta que la fe es un motor, una motivación fuerte para un estudiante y más cuando se encuentra en sus peores situaciones. ¿Qué opina o qué punto de vista daría a estos estudiantes que simplemente ya dejan de lado su fe y se dedican a ser unas personas que viven la vida por vivirla? Estudiantes y docentes, ¿no? Ambos ámbitos, ¿verdad? Bueno, mira, Juan Carlos, yo sí me admiro tu manera de preguntar. Yo me te lo he dicho, ¿no? Estoy muy contento como preguntas. Me encanta cómo lo haces. Y ahora también una excepción, ¿no? No es para pedirte nada, simplemente contento, ¿no? Yo creo que en ese punto no hay que tener vergüenza de hablar de la fe. ¿Por qué tener vergüenza de hablar de Dios en una clase? ¿Por qué? Muchos profesores, con todo respeto, les da vergüenza hablar de Dios. Eso pasa. Y piensan que Dios es un monstruo, que hablar de iglesia es un pecado. No. Esa es una situación muy preocupante hoy. Yo vi un curso de un docente de una universidad, no de esta, de otra, en un video, me llama la atención. Tiene una Biblia en su mano y la quemó delante de todo el mundo. Quemó la Biblia. Eso está grabado en un video. ¿Qué decía? Aquí maté a Dios. Aquí maté a Dios. ¿Quién es el ridículo? ¿La Biblia o él? Él. ¿Cómo vas a matar a Dios de esa manera? Es que los curas son así. Los curas no sé cuánto. Claro que tenemos pecados y problemas, claro que los tenemos. Yo también los tengo. Pero te da mucho que pensar. Lo primero para algunos dirás, no hablemos de Dios. Acá, el cura en la sacristía, yo, nada. Pero hay otros que sí, hablan bien de Dios, hablan bien de su fe. Una profesora de un colegio de Cañamanga pidió el traslado acá a Loja. Le enviaron a un colegio fiscal. Dijo, no quiero trabajar ahí. Quiero un colegio fiscal misional. ¿Por qué? Ahí puedo hablar de Dios. Y le pusieron un colegio muy bonito aquí en Loja, recientemente. Hablar de Dios siempre. Yo creo que es lo fundamental. Eso también cimenta el tema de la vocación. Y también los jóvenes no tengan miedo de preguntar en cosas que son importantes en temas de fe. No tengan miedo, ningún temor. Yo pregunto, compartan, digan, dialoguen. Claro que cuestionan, preguntan. Yo no me enojo con las preguntas, nunca me enojo con ellos. Si no sé, dirán, no sé. Pero nunca me he enojado con las preguntas que hacen. Valoro la pregunta. Me parece muy inteligente tu pregunta y adelante siempre. Yo creo que el maestro tiene que hablar siempre por convicción. Mucha convicción. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien, conformes con la respuesta? Muy bien. ¿Usted, no? Ok. ¿Todo claro? Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias, jóvenes, y que Dios los bendiga siempre, ¿no? Y quienes reciben la bendición, me la piden nomás. No hay problema. Y si no, tampoco hay problema. ¿Se ponen de pie? Si quieren la bendición, a nadie le hace daño, no afecta el IVA, el bolsillo, ni bien alimenta el espíritu, ¿no? Si alguno obviamente tiene alguna dificultad de fe, con tranquilidad, pues respetamos esto, ¿no?
Que el Señor esté con ustedes. Le bendiga a nuestro Dios siempre, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, que pasen bien, Dios les bendiga, ¿no? Nos veremos por las calles, gracias.